descolonizadora. En esta oportunidad vamos a hablar de las reexistencias educativas y las prácticas decoloniales. Su servidora, la licenciada Carmen Eugenia Fernández Ortega. Para hablar de reexistencias educativas y prácticas decoloniales, vamos a hacer mención a que este es un aspecto que se deduce de lo que son las didácticas descolonizadoras y decoloniales para transformar los procesos educativos hacia la calidad educativa. Esta ponencia va a consistir en explicar algunos fundamentos teóricos que dan lugar a estas didácticas descolonizadoras y estas reexistencias educativas, muy en particular para el área de literatura, que es la especialidad en la que me desempeño. Luego de los fundamentos teóricos vamos a dar a conocer algunas experiencias y propuestas que tenemos en función de activar las didácticas decoloniales, descolonizadoras para transformar los procesos educativos. En ese sentido, vamos a exponer los fundamentos teóricos, las experiencias y las propuestas en función de poder responder a esta pregunta que nos hemos planteado y muy importante para analizarla y llevarla a la crítica. ¿Se puede generar como práctica pedagógica un pensamiento decolonial en la enseñanza didáctica de la literatura que responda a la realidad del contexto nacional desde el rescate de tradiciones orales, saberes y conocimientos de las comunidades? Antes de abordar los fundamentos teóricos, las experiencias y propuestas, la respuesta es que sí podemos generar una práctica pedagógica con pensamiento decolonial. La propuesta que nosotros hacemos desde el área de literatura es que esta práctica pedagógica decolonial se la realice a partir del rescate de tradiciones orales, saberes y conocimientos de las comunidades. Los fundamentos o los argumentos son claros, ¿no? La participación de la comunidad, el rescate de valores, de saberes y conocimientos propios de nuestras regiones y que además son una herencia de nuestros ancestros y son pilares fundamentales dentro del desarrollo de nuestra sociedad. Entonces es en lo que queremos trabajar para precisamente darle esta vinculación decolonial a la enseñanza de la literatura. Tenemos en ese sentido fundamentos teóricos. El primero, desde una mirada crítica, la didáctica debe ser comprendida no solo como una técnica de transmisión de contenidos, sino como una mediación entre sujeto, saberes y contextos socioculturales. Cabe hacer referencia, por mucho tiempo, la educación, las prácticas pedagógicas y las estrategias didácticas han estado direccionadas, redireccionadas y fortalecidas permanentemente en únicamente realizar una transmisión de contenidos. Lo que a partir del modelo educativo sociocomunitario productivo hacemos es cuestionar esa posición, porque lo que ha dado lugar es a crear un sujeto cosificado a quien se le tiene que imponer ciertos criterios, ciertos conceptos validados universalmente, estandarizados, esquematizados, pero que llegado el momento no es aquello con lo que el sujeto puede identificarse. Entonces, a partir de este fundamento teórico, un principal elemento es que podamos ser sujetos que hagan un cuestionamiento de ese tipo de transmisión didáctica de contenidos, ¿no? Y que en su lugar, pues nosotros podamos como docentes mediar la creación el desarrollo de conocimiento desde los saberes de los contextos socioculturales diversos. En ese sentido va a ser importante destacar que la práctica pedagógica decolonial tiene que tener una mirada crítica que cuestione esa transmisión unidireccional de contenidos. La didáctica tiene también que tener esa mirada crítica que exige un diálogo horizontal y el reconocimiento de los saberes previos. En ese sentido, estaremos trabajando el área de literatura para promover precisamente la mediación y participación de los sujetos dentro de lo que es la enseñanza de la literatura. En otro aspecto tenemos
que la didáctica no puede desligarse del entramado político e histórico en el que se inserta. Dentro del ámbito de la literatura es un área que responde muy genuinamente al contexto político e histórico de distintas épocas por las que la sociedad ha pasado, ¿no? Entonces, nuevamente la experiencia y la propuesta de rescatar las tradiciones orales, los saberes y los conocimientos vienen para poder de alguna manera responder a esas nociones políticas, históricas, sociales y de construcción de conocimiento que tenemos como sociedad. Así que efectivamente la enseñanza de la literatura no puede desvincularse de su contexto político e histórico, ya que tanto la producción como la recepción de los textos literarios están profundamente influenciadas por las condiciones sociales, culturales, ideológicas de su tiempo. La didáctica de la literatura debe, por tanto, abordarse desde una perspectiva crítica que permita comprender esas interrelaciones. Entonces tendremos que la práctica didáctica decolonial de la literatura requiere de docentes y de estudiantes que podamos analizar las obras, pero no solamente como un producto estético, no solamente en cuanto a la forma en que se nos presenta, sino también en cuanto a cómo refleja y responde a una determinada época y qué interpretación se le da de acuerdo a los contextos en específicos. Es un aspecto en el que se ha avanzado bastante en literatura en los últimos años. La literatura latinoamericana viene haciendo crítica y denuncia de desigualdades sociales, y en el afán de rescatar tradiciones orales, saberes y conocimientos de las comunidades, lo que también vamos a hacer es cuestionar cánones literarios tradicionales y vamos a analizar esas voces que están incluidas o excluidas probablemente y cómo se relacionan con estructuras de poder. Entonces, a partir de ese análisis y de esa crítica estaremos sabiendo valorar nuestros conocimientos ancestrales para incorporarnos y tener una mirada mucho más diversificada dentro del ámbito de la didáctica decolonial. En otro fundamento teórico tenemos que las prácticas pedagógicas que promueven la inclusión cultural son aquellas que de manera intencional reconocen y valoran la diversidad cultural del aula como una riqueza educativa. También, para responder a la pregunta que nos hemos planteado, debo hacer referencia en la especialidad de comunicación y lenguaje en la Escuela Superior de Formación de Maestros Eduardo Avaroa. Nosotros trabajamos con una población ampliamente diversa. Tenemos estudiantes que vienen de distintos contextos de comunidades rurales, tanto del departamento de Potosí como de los departamentos de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba, de Sucre. Entonces, hemos visto de que existe esa necesidad de reconocer esa diversidad y promover, por supuesto, la inclusión de estos sujetos que provienen de distintas culturas y, por lo tanto, de distintas también interpretaciones del mundo. No lo trabajamos como un obstáculo, sino lo rescatamos como una riqueza para nosotros poder ampliar la diversidad en el aula y a partir de esa diversidad rescatar las muchas tradiciones orales que provienen de distintas regiones de nuestro país. Entonces, en el área de literatura, desde una didáctica tradicional, habremos visto cómo los procesos deducen prioridades que dan lugar a empoderar unas prácticas que no identifican a los sujetos. Entonces, por supuesto, lo que hoy queremos es que se prioricen contenidos, que tengan sonido las voces silenciadas y que se cuestionen los currículos estandarizados para que nosotros tengamos toda la libertad y la amplitud de responder a la diversidad cultural. En otro aspecto, ya al margen de los fundamentos teóricos, tenemos las experiencias pedagógicas y propuestas concretas que lo estamos viniendo trabajando dentro de un proyecto de rescate de tradiciones orales, saberes y conocimientos. Entonces, en ese sentido,
eh, la enseñanza didáctica decolonial de la literatura lo venimos desarrollando en actividades que promueven precisamente la producción literaria desde esta actividad de rescatar saberes, conocimientos y tradiciones orales. ¿Y cómo lo hacemos? Acudimos a las comunidades, tenemos entrevistas dentro de un marco horizontal de diálogo con sujetos de las poblaciones, desde los niños que ya pueden comunicarse, hasta las personas más adultas que tienen un amplio bagaje y riqueza cultural que compartirnos y de lo cual hacemos finalmente literatura. Entonces, dentro de algunas actividades que desarrollamos en ese sentido, es que aplicamos una estrategia didáctica decolonial. ¿Y cómo la aplicamos? Fomentando la participación activa comunitaria para reconocer la situación actual de la enseñanza-aprendizaje de la literatura y aprender para cambiar. Un primer aspecto que los estudiantes han realizado antes de ir a las comunidades y rescatar todo ese bagaje cultural de saberes y conocimientos que tienen, ha sido pues reconocer que evidentemente en nuestras poblaciones hay mucha información que está quedando invisibilizada, que ha quedado en el anonimato probablemente por falta de difusión, por falta de un trabajo investigativo que rescate, sistematice metodológicamente para poder hacer una literatura desde el rescate de saberes y conocimientos. Entonces, una primera fase es precisamente el hecho de reconocer cuál es la situación actual de la enseñanza-aprendizaje de la literatura. En mucho también hemos podido identificar de que si vamos a hacer el análisis en unidades educativas, la literatura todavía se enseña mediante mecanismos tradicionales, mecanismos didácticos tradicionales que buscan que los estudiantes memoricen conceptos, conozcan historias, pero no promueven el cuestionamiento, la crítica, el diálogo o el aporte sobre esas mismas producciones literarias, ¿no? Ya desde esa experiencia en el que identificamos la situación actual de la enseñanza de la literatura, planteamos una propuesta que es el diálogo comunitario sobre la enseñanza actual de la literatura. ¿Y cómo lo desarrollamos? Pues creamos espacios de diálogo, podemos ver en la fotografía, por ejemplo, dentro de lo que es el auditorio de nuestra institución. Hemos planteado temas que han dado lugar al debate de manera horizontal. Ahí tenemos un estudiante que está compartiendo sus experiencias desde la práctica en aula. Y desde esa práctica, cómo le ha permitido a él rescatar los saberes de sus estudiantes de distintos contextos. Lo primero decíamos, identificar la situación actual de la enseñanza-aprendizaje. Lo segundo, crear diálogo, un diálogo horizontal desde la experiencia de los sujetos. Y lo tercero será redefinir la enseñanza decolonial de la literatura. ¿Y cómo lo redefinimos? Identificamos acciones coloniales y decoloniales. Las coloniales para cuestionarlas, debatirlas, y si es necesario eliminarlas por no lograr los objetivos que requiere la sociedad, ¿no? Y las acciones decoloniales pues las trabajamos mediante la creación de material didáctico, la revisión de mallas curriculares. Ahí tenemos, por ejemplo, un desafío literario en el que se plantean algunas actividades que dan lugar precisamente a crear acciones decoloniales para la enseñanza de la literatura. Terminamos con esto. La educación no es simplemente un proceso de transmisión de conocimientos, sino una práctica de libertad y un campo de batalla ideológico, por lo que la enseñanza de la literatura desde el rescate de tradiciones orales tendrá que estar enmarcado dentro del ideal de transformar la educación para responder al modelo educativo sociocomunitario productivo. Muchísimas gracias.